Y hemos visto, ¿cuántos aspectos? 2 aspectos, ¿cierto? El triángulo tiene 3 lados, nos falta uno, así que ya hemos visto 2 aspectos. El primer aspecto fue el aspecto de preservación, ¿sí? Dios sostiene, Dios preserva, Dios es autosuficiente y todo cuanto Él ha creado depende de Él. Todo es todo. Amén. Y eso es glorioso. Eso para un hijo de Dios es tremendamente glorioso, reconocer ese aspecto de la providencia. La semana pasada vimos el segundo aspecto, que es el aspecto gubernamental. Dios gobierna. El Dios que adoramos, el Dios que nos llamó, es el Dios que gobierna, es un Dios soberano. Dios gobierna la materia inanimada, Dios gobierna los seres irracionales, Dios gobierna los seres angelicales, pero la semana pasada no vimos que Dios gobernaba también los seres racionales. Si usted no se dio cuenta, se lo acabo de notificar. ¿Ya? Y el tercer aspecto de la providencia tiene relación con eso. ¿Ya? Así que la iglesia tiene claro, usted es iglesia, si usted fue llamado y nació de Dios, Dios lo puso en la iglesia. Y la iglesia tiene muy claro, escúcheme esto, que Dios gobierna a través de la iglesia. ¿Sí? El verdadero cristiano ama hacer la voluntad del Padre. Si yo amo hacer la voluntad del Padre como iglesia, el Padre gobierna en la tierra, ya que la iglesia ama hacer su voluntad, el Padre gobierna a través de sus hijos. ¿Sí? Cada vez que no hacemos la voluntad del Padre, estamos haciendo otra voluntad. El yo. ¿Sí? Y todos aquellos que somos iglesia, en el día a día, como no amamos perfectamente al Señor, hacemos su voluntad y no hacemos su voluntad, en términos prácticos. ¿Sí? Por lo tanto, la iglesia ama la voluntad de Dios, que es la voluntad de mandamientos, ¿sí? No la voluntad de decreto. La voluntad de decreto no la conocemos, pero la voluntad de mandamientos sí la conocemos. Cuando la iglesia, imagínense que la iglesia de abajo, ama perfectamente a Dios. Dios haría perfectamente su voluntad a través de la iglesia, ¿cierto? Pero no es así. Y Dios en la eternidad, fuera del tiempo, decretó cosas. Decretó. Cuando hay un decreto, el decreto se cumple porque Él es soberano, nadie se puede oponer a su voluntad de decreto. ¿Sí? ¿Y cómo se cumple? Si en realidad la iglesia no ama perfectamente a Dios porque no abraza su voluntad perfectamente. Y además, la iglesia es, en términos numéricos, somos poquitos.
son más los incrédulos, ¿o no? Entonces usted tiene un Dios soberano que decretó, un Dios que preserva, hay un aspecto gubernamental, pero también requiere gobernar a través de los hombres para llevar a cabo también lo que Él decretó en la eternidad. Ahora la pregunta es ¿cómo lo hace? Y usted sabe que son muy pocos los que se salvan. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, del 13 al 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, la iglesia en la tierra es minoría, y usted lo sabe. 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y diga conmigo, y pocos son los que la hallan. Lucas 13, 23, 24 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, escuchen esto, muchos procurarán entrar y no podrán. Es un privilegio estar, que el Señor nos haya hecho entrar por la puerta angosta, porque son pocos los que se salvan. Mateo 9:37 dijo, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Es una realidad. Diga conmigo, pero los pocos para Dios no son un problema. Dios comenzó con Abraham y su parentela. Comenzó con Jesús y sus 12. En Hechos 2 habían 120. Al inicio, pero después de la predicación del apóstol Pedro habían 3.000. Y en Hechos 4 habían 5.000. Hermanos, cuando los pocos aman al Señor, el Señor añade a su iglesia. El problema no son los pocos, es la calidad de los pocos. Por lo tanto, hay una realidad, y a esto quiero llevarlos. Hay una realidad. Son pocos los que son parte de la iglesia. Son muchos los que se oponen a la voluntad de Dios, los que rechazan a Dios. Y la pregunta es esta: ¿cómo es que Dios lleva a cabo su plan en el mundo, lo que Él ha decretado en la eternidad? ¿Cómo es que la voluntad de mandamientos se encuentra con la voluntad de decreto, que es lo que Él decretó en la eternidad, lo que tiene que ocurrir en la tierra? Considerando que son muy pocos los que aman hacer su voluntad, y la mayoría en el mundo son incrédulos. ¿Entiende el problema? ¿Cómo es que Dios lleva a cabo sus planes considerando que en el mundo son muy pocos los que aman hacer su voluntad?
Bueno, y de esto se trata el tercer aspecto de la providencia. Y los teólogos le pusieron este nombre, no me reclame, ¿ya? Concurrencia. Anótelo. Necesitamos términos que representen una verdad espiritual que está muy clara en la Escritura. Y los teólogos le pusieron este nombre, concurrencia. Entonces tenemos tres aspectos. El primer aspecto es preservación, el segundo aspecto es gubernamental y el tercer aspecto es concurrencia. Hermano, el aspecto de preservación es glorioso. El aspecto gubernamental es glorioso. Y este aspecto que vamos a ver hoy es un misterio. No me llamen la semana, porque no lo entiendo. No lo logro comprender, pero es glorioso. Y antes de definir lo que es concurrencia, y necesito que estén despiertos, esta impartición, bueno, todas las imparticiones son más importantes que cualquier clase que pueda dictar el hombre más entendido en diferentes ciencias. Si usted ha hecho un doctorado, si usted ha ido a clases de magíster o licenciatura o diplomado, ese es conocimiento humano, este es conocimiento espiritual. ¿Sí? Antes de pasar a hablar de la concurrencia, necesito explicar dos conceptos y necesito que estén atentos. Lo voy a decir rápidamente y no se asuste. Causa primera y causa segunda. Causa primera o causas segundas. Bueno, partamos. ¿Qué es una causa? No es la comida peruana. ¿Ya? Esa es otra acepción. Por favor, Ruth y Armin. Ellos son fans del aroma limeño. ¿Ah? Tienen tarjeta Gold. ¿Ah? ¿Qué es una causa? Aquello que se considera como fundamento o origen de algo, ¿ya? O motivo o razón para hacer algo. Usted conoce acción y reacción o causa y efecto, ¿cierto? Yo puedo decirle a Fernando, Fernando, ¿puedes venir? Y Fernando viene. La causa fue el llamado, la respuesta fue venir, causa-efecto. Entonces sabemos que lo que sucede y todo lo que sucede tiene una causa. Una cosa que da origen a otra. ¿Ya? Y la causa primera, ahora le vamos a agregar la palabra primera, la causa primera es Dios. Este es el concepto. Causa primera, Dios, el creador de todo, es causa primera. Es decir, todo se origina en Él. Él es causa primera. Ese es el concepto. Causas secundarias
no causa primera, causas secundarias, son los agentes subordinados, es decir, la criatura. Son causas segundas. Usted es causa segunda. Usted es un agente subordinado. Dios es el creador, causa primera. Todas las criaturas, y vamos a hablar especialmente las racionales, el hombre, son causas segundas. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya. Veamos un ejemplo práctico de cómo se relacionan estos dos conceptos entre Dios y el hombre, es decir, causa primera y causa segunda. Y yo le hago esta pregunta, que lo he hecho muchas veces. ¿Por qué vino usted hoy? Alberto en la administración ya nos contestó la pregunta. ¿Ah? ¿Por qué vino usted hoy? Y veamos 3 casos o 3 razones por las cuales alguien pudo venir hoy. ¿Ya? El primer caso, este es un ejemplo bastante ideal, bastante de clase. ¿Ya? Nadie aprende a multiplicar si no aprendemos a sumar. ¿Ya? Este es un ejemplo ideal, cocinado para la ocasión, digamos, pero es para arribar al primer entendimiento. El primer caso es que alguien puede decir esto, escúcheme. Bueno, la verdad es que Dios me dijo, ¿ya? Pero me obligó. Y yo soy un robot para Él. Dios me manipula. Él me manipula por completo, por lo tanto, yo soy un títere de Dios. No tengo voluntad. Así que aquí estoy. ¿Alguien vino así hoy día? ¿No? Yo hago lo que Él me dice, no me puedo negar, me dice que me vista, que levante un brazo. En este punto no hay causas segundas. ¿Se entiende? Solo Dios es causa primera que está interviniendo en el mundo en forma inmediata y directa. ¿Sí? ¿Me siguen? El hombre es un robot. Por lo tanto, todo lo que Dios decretó en la eternidad, de esta manera, es muy fácil que Dios lo lleve a cabo. ¿O no? En este punto solo hay causa primera. Dios interviniendo directamente en el mundo, manipulando al hombre. Por lo tanto, usted puede decir, así cualquiera puede cumplir lo que él mismo decretó en la eternidad. Como manipula todo, va a gobernarlo todo para llegar al fin que él determinó. Dios interviene directamente en todo en este caso. Manipula al hombre. Dios en forma directa produce todo cuanto ocurre. Gobierna la materia inanimada, gobierna las criaturas irracionales y ahora está gobernando las criaturas racionales. Por lo tanto, todo cuanto ocurre en el mundo es culpa de Dios. No es culpa mía. Bueno, algunos viven así. Este caso es el más extremo. ¿Ya? Vamos al siguiente caso. El siguiente caso es el extremo opuesto del primer caso.
Es decir, no hay causa primera y solo hay causas segundas. Es decir, el hombre lo gobierna todo. ¿Ya? Alguien podría decir, ¿sabes qué? Nadie me dijo nada. Venía caminando por la vereda y miré el local y bueno, entré, había buena música, la batería sonaba rico. Nadie me dijo nada, no he sentido nada, de hecho no creo en Dios. En este punto para la persona no hay una causa primera, ¿cierto? No es Dios interviniendo en el hombre para hacer su voluntad. Es él mismo, dice. Yo tomé la decisión. En este punto no está Dios. Dios no está obrando, Dios, causa primera, no está obrando por medio de las causas segundas. Él está ajeno a este evento. Escúcheme esto. Esta decisión particular, este evento particular, Dios está ajeno. Dios no lo gobierna. Este evento Dios no lo controla y si no lo controla, es muy probable de que no pueda gobernar la historia. ¿Sí? En este punto, todo cuanto ocurre no es culpa de Dios. Escúcheme esto, y Dios no tiene forma de llevar a cabo lo que Él ha decretado. La semana pasada leímos que R.C. Sproul dijo, si hubiera una mínima partícula rebelde que estuviera fuera del alcance de la soberanía de Dios, Dios dejaría de ser soberano. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Primer caso, solo hay causa primera. Segundo caso, solo hay causa segunda. Esto es interesante, pero usted no lo va a comprender ni yo. Solo vamos a admirar que su providencia es gloriosa. Tercer ejemplo, y este es el ejemplo que está al medio de ambos. Dios obra por medio de las causas segundas. Otro dice, me invitó un amigo. Este ejemplo es ideal, porque además el amigo que está invitando al amigo es cristiano. Bueno, pero acuérdense que los cristianos somos pocos. Y la mayoría son incrédulos, que rechazan hacer la voluntad de Dios. Por esto este ejemplo es ideal. Otro dice, me invitó un amigo, él me ha estado hablando de Dios, él no me obligó a estar, yo he decidido estar, sentí el deseo de estar, algo en mí me dijo que debía venir. Entonces su amigo, para usted fue causa primera. ¿Sí? Usted obedeció, usted es causa segunda y usted llegó. Pero ojo, su amigo le invitó porque Dios, la voluntad de Dios es que nosotros evangelicemos. ¿Sí? Por lo tanto, en esta historia, Dios es causa primera y todos los demás son causa segunda. Dios nos dijo en su voluntad revelada, id y hacer discípulos, presentar el evangelio. Usted ama la voluntad del Señor, ¿cierto? Obedece, invita, evangeliza a su amigo. Dios pone el deseo en el amigo, ¿cierto? Por su espíritu y el amigo viene. Este es un caso bastante ideal. Y en este caso podemos decir que Dios obró por medio de las causas segundas, de los agentes secundarios. Podemos decir en este caso que Dios sí tiene injerencia en el mundo.
sin anular, escúcheme esto, sin anular la voluntad del hombre. Por lo tanto, en este caso, Dios podría ser acusado por el estado del mundo. ¿O no? Bueno, toda la Escritura habla, y ya lo vimos, y usted ya lo sabe, que la historia del mundo es la historia de Dios. Sabemos que Dios gobierna. Toda la Escritura habla que Él no dejó operar al mundo por sí mismo. Lo cual se denomina deísmo. Este concepto, deísmo, significa que Dios creó, se hizo a un lado y dejó que todo fluyera. Pero nosotros no creemos en este concepto del deísmo. Creemos que Dios gobierna la historia. Y usted es parte de la historia. El deísmo dice que todo lo que ocurre en el mundo se debe a las causas segundas. Que Dios está ajeno. Que el mundo es autosuficiente. Que no hay un Dios que lo gobierna todo. Por lo tanto, la historia es la historia del hombre y no la historia de Dios. Y Dios no sería el autor de la historia, y Él no sería el Dios de la Escritura, y Él no sería un Dios soberano, y Él no sería omnipotente, y Él no sería omnisciente. Hermano, esto es profundo. Esto va a traer una paz a su vida, a todos aquellos que aman verdaderamente a Dios. Ahora, este ejemplo que yo les di es un ejemplo ideal. En este ejemplo no vemos que su providencia sea gloriosa o tan gloriosa como lo es, ya que está aislado de millones de eventos que podrían mover la decisión de la persona o que la persona no llegue al lugar. Además, el ejemplo da cuenta de una decisión una decisión moralmente correcta. Un cristiano invitando a alguien que está evangelizando y este cristiano ama hacer la voluntad de Dios. Pregunta: ¿qué pasa con las decisiones de índole pecaminosa? ¿Dios gobierna a través de ellas? ¿Dios está obrando por medio de ellas? No me llamen en la semana. Es más, la mayoría del tiempo tengo el teléfono en silencio. ¿Dios está obrando por medio de ellas? Considerando que son pocos los que se salvan, son minoría. Dios tendría menos personas que hicieran su voluntad. Y que éstas conecten con la voluntad de decreto. Que usted sabe que Dios no es autor del pecado.
Dijimos que su providencia es santa, sabia y justa. Y ya les planteé la interrogante. ¿Cómo es que Dios gobierna? ¿Gobierna a través de todas las decisiones moralmente justas y no gobierna a través de las decisiones pecaminosas? Sabiendo que Dios no es autor del pecado. Martin Lloyd-Jones define este aspecto de concurrencia de esta manera. Vamos a llegar a un ejemplo bíblico, así que tranquilo. Pero ¿saben qué? El ejemplo bíblico solo evidencia el aspecto de la concurrencia. No nos va a ayudar a entender. Martin Lloyd-Jones dijo: es la cooperación del poder divino con todos los poderes subordinados. Causa primera, causa segunda. Poderes subordinados, causa segunda. Agentes subordinados. Es la cooperación del poder divino con todos los poderes subordinados, de acuerdo, y esto es importante, con las leyes preestablecidas de funcionamiento, haciendo que actúen y actúen precisamente como lo hacen. Martin Lloyd-Jones dijo: de otra manera, toda la idea de la relación de causas segundas con el ordenamiento de Dios de todas las cosas es cómo Dios gobierna a través de las causas segundas para llegar al fin que Él decretó en la eternidad. Otra definición se refiere a las acciones coextensivas de Dios y los seres humanos. Y aquí quiero subrayar 2 puntos. Por un lado, usted tiene a Dios y usted tiene a la criatura. Y dijimos esto: el carácter de Dios es un carácter soberano, bondadoso, justo, santo, amoroso, misericordioso, paciente. Y como Él es soberano, la naturaleza de su carácter es gobernar. ¿Sí? Él gobierna hacia un fin. Él ha decretado lo que va a ocurrir. Él debe llevar la historia hacia un fin. Pero también su carácter dice que Él es benevolente, que Él es puro. Él tiene buena voluntad para con el hombre. Él no es el autor del pecado. Él no puede tentar al hombre a pecar. Él no tiene malicia en su pureza. Él no se deleita en la muerte del malvado. De hecho, Él quiere y anhela que todos se salven. Él no quiere la muerte del impío. Pero el diablo sí. El diablo es malévolo. Siempre tiene una mala intención. Abriga la mala voluntad contra el hombre y contra Dios. Es engañador, es acusador, es padre de mentira y es el tentador. Y en cuanto al hombre, el hombre fue creado con una voluntad. Y en la raza humana hay pecadores y pecadores redimidos. Pero todos tienen voluntad.
Todos pueden decidir. Nadie es una marioneta de Dios. Nadie es un títere de Dios. El que pecó, pecó porque decidió pecar. Ahora, usted sabe que la raza humana es esclavo del pecado. ¿Sí? Entonces estamos claros que Dios no puede hacer pecar a alguien. Si no, no es Dios. Porque ese es el rol del diablo. ¿O no? El rol del diablo es hacer pecar al hombre. Y el diablo usa instrumentos para hacer pecar al hombre. Se aprovecha de la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre para avivarla, para activarla. Ahora, déjame decirte lo que dice la Escritura. Y la Escritura usted sabe que es autoritativa para nosotros. Es la verdad revelada de Dios. Y la enseñanza bíblica, escúcheme esto, esta es la enseñanza, es que Dios actúa en y a través de las causas segundas que Él ha hecho. Dios actúa por medio del hombre. A través de las decisiones del hombre, Dios actúa para lograr el fin que Él determinó en la eternidad. Dios actúa por medio de las causas segundas, agentes subordinados. Estas no operan independientemente de Dios. Dios actúa por medio de ellas. Las causas segundas tienen sus propias operaciones, el hombre tiene su propia voluntad, pero Dios está por encima de estas operaciones y actúa por medio de ellas. Dios está detrás de ellas, Dios está trabajando en ellas y actúa a través de ellas. Dios no es independiente a ellas, a cada decisión que el hombre toma. Dios obra por medio de las decisiones que toma el hombre, ya sean estas de índole pecaminosas o de índole santos. Dicho de otra manera, para que su cerebro explote, Dios cumple su propósito a través del hombre, aun cuando éste sea pecador. Dicho de otra manera, Él cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas, sin violar la libertad de dichas voluntades. Y ese es el misterio. Cada acción de cada hombre está bajo su control, por muy pecaminoso que éste sea, este acto. Y aún si es el acto del hombre, es el deseo de su propio corazón. Lo repito. Cada acción de cada hombre está bajo su control, por muy pecaminoso que sea este acto. Y aún si es el acto del hombre, es el deseo de su propio corazón. Diga conmigo, la providencia de Dios trasciende las decisiones y las acciones de los hombres. Y esto es glorioso, hermanos.
porque nos cambia la forma de ver la vida en cuanto a hechos y circunstancias que se van presentando en nuestro caminar. Los teólogos dicen esto, es el aspecto más difícil de comprender. Es un misterio. No trate de comprenderlo, sino de alabar al Dios que gobierna a través de su providencia. El hombre no sabe que con sus decisiones y acciones está llevando a cabo los decretos de Dios. Pregunto, ¿no fue así con Judas? Ahí está la primera evidencia. Y usted va a descansar. ¿Ah? ¿No fue así con Judas? Judas es el ejemplo más extremo de que fue usado por Dios para sus fines santos, justos y sabios. Pero también, como ya lo vimos, es el ejemplo más extremo de cuánto nuestro Señor le amó y le buscó hasta la última noche. ¿O no? Le buscó reiteradamente para que se arrepintiera y no siguiera ese camino. Año tras año, enseñanza tras enseñanza, milagros tras milagros fueron presenciados por la vida de Judas. Reuniones íntimas, privadas. Él estuvo con el maestro. Y no se arrepintió y no le amó. Y lo vemos en la última cena, ¿cierto? Lo vimos en Juan 13:26, cómo nuestro Señor le concede a Judas el gran honor de darle el bocado especial, el más sabroso, como señal de amistad, como una muestra de amor a Judas. Y sin embargo, él decidió vender y traicionar al maestro. Dios obró a través de Judas para llevar a cabo su obra de la providencia, ¿o no? Dios obra por medio de las causas segundas para sus fines. Esto nos lleva a pensar y me lleva a pensar que Dios usa gente pecadora para formarnos, ¿o no? ¿Y Dios lo preparó o no? Porque Dios está obrando a través de las causas segundas. Y esto es más profundo de lo que usted cree, porque se va a ahorrar miles de problemas cuando usted ve que Dios providencialmente lo está gobernando todo. Si es que usted ama verdaderamente a Dios. Esto es difícil de comprender, es un misterio, insisto. Solo nos queda adorar a nuestro Dios. Mira lo que dice la Escritura de este aspecto de la concurrencia.
Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos lo dirige el Señor. Dirige. ¿No indica esto que el hombre es gobernado por encima de sus decisiones? ¿Que los decretos de Dios prevalecen sobre los planes del hombre? ¿Que los planes del hombre se ajustan de alguna manera misteriosa, increíble, a lo que Él decretó en la eternidad? Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Levánteme su mano ahí, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Es un misterio. Amos 3:6, versión Biblia textual. ¿Se soplará el shofar en la ciudad sin que se alborote el pueblo? ¿Sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que Jehová la haya enviado? Dios mío. ¿Sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que Yahweh la haya enviado? Salmos 37:23 dice, el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Quiero que me acompañe 1800 años antes de Cristo, a la historia de José. Esta historia refleja cómo Dios gobierna soberanamente, providencialmente la historia. Esta historia comienza en Génesis 37. Yo sé que usted se la sabe, yo sé que usted la ha leído, pero hoy día le quiero dar un énfasis en este aspecto, el aspecto de la concurrencia de Dios, que Dios gobierna a través de las voluntades humanas. Esta historia comienza en Génesis 37 y termina con el último capítulo de Génesis, Génesis 50. Y estos capítulos son intensos, hermanos. Cuando usted lo está leyendo con el lente de la providencia de Dios. Son 14 capítulos donde usted degusta e irrumpe en alabanza y exaltación por cómo Dios gobierna. Él dirige y gobierna la historia según lo que Él ha decretado en la eternidad. Génesis 37. Comenzamos.
vamos a llegar al 50. Rápido. Va a ser un despegue rápido, un vuelo rápido y un aterrizaje rápido. ¿Está preparado o no? Se me quedaron dormidos antes del aterrizaje. Génesis 37, lo primero como antecedente, José es cuarta generación de creyente. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Diga conmigo, Dios es un Dios generacional. Dios obra generacionalmente. Yo quiero ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. Dios llamó a un pecador, a un pagano llamado Abraham. ¿Saben qué hizo? Lo mismo que hizo con usted. Lo apartó para él. Lo separó de su cultura. Le dijo, sal de tu tierra, sal de tu cultura y ven. Lo apartó, lo consagró. Diga conmigo, Dios gobernando la historia. Esta intervención es directa. ¿Sí? Dios intervino directamente en la vida de Abraham. Entonces tenemos intervenciones directas, pero también tenemos que Dios obra a través de las causas segundas, es decir, a través de otros. Usted tiene que ver el énfasis aquí de cómo Dios comienza a gobernar la historia. En Génesis 12, Dios pacta con Abraham, le da promesas, que era el bisabuelo de José. Yo sigo la historia. Y en Génesis 15 se ratifica el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios pactó por sí mismo, con sangre. El pacto es ratificado. ¿Cuáles eran los elementos de este pacto? 3 elementos. Dios a Abraham, a un pagano o un pecador, le promete tierra, le promete descendencia. Él le dijo, yo quiero ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. Y le dice que él será bendición. Es decir, bendecido para bendecir. Dice que a través de él y su descendencia, una bendición vendría sobre las naciones. Y esto ocurrió por lo menos 2000, 2100 años antes de que Dios providencialmente cumpliera esa palabra que le dio a Abraham. Lo cumplió 2000 años adelante en la cruz. Diga conmigo, Dios gobierna la historia. 2000 años demoró en cumplirse que naciera nuestro Señor. Según la promesa que Dios le dio a Abraham, en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, hay 3 elementos. Toda la historia de la redención es el desarrollo de este evento que Dios le prometió a Abraham. Que ocurrió 4000 años atrás. 2000 años desde Abraham a la cruz, de la cruz hasta ahora 2000 años más. 4000 años Dios gobernando la historia. Y usted está aquí hoy, porque Dios cumplió y llevó a cabo lo que Él mismo decretó en la eternidad. ¿O no? Esto es poderoso.
No basta decir, Dios cumple su palabra. Tenemos que mirar los hechos históricos, cómo Dios ha desarrollado la historia, cómo Dios la ha gobernado, cómo Dios la ha llevado a su fin. José sabe quién es su abuelo. José sabe quién es su bisabuelo. Y entiende el pacto. Y esto es importante. Hay una herencia generacional que fue transferida desde Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a sus hijos. Lo que Dios prometió en una generación debe ser transferido a la generación siguiente. No se te puede olvidar. Son señales poderosas que Dios va a prevalecer en tu vida. Yo sé lo que Dios le prometió a mi padre. Él nos dijo hacia dónde caminaríamos. Y yo estoy hablándole a mis hijos hacia dónde ellos van. Dándoles evidencias, hechos de lo que Dios ha hecho generacionalmente en nuestras vidas. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿o no? José sabe quién es su abuelo y entiende el pacto que Dios le dio a su bisabuelo y ratificado en su abuelo y en su padre. Lo sabe. José tiene 11 hermanos. Escúchenme esto. A la edad de 17 años apacentaba las ovejas de su padre con sus hermanos. Ahora escúcheme esto. Jacob amaba más ¿a quién? A José. ¿Está bien eso? No. Dios obra por medio de causas segundas. ¿O no? ¿Recuerdan la historia? Porque yo no me acuerdo. ¿Que por un tornillo se perdió una guerra? ¿Un tornillo o una tuerca? ¿Un clavo de un imperio? Hay muchos eventos que se conjugan. Jacob amaba a Israel más que todos sus hijos. Le había tenido en su vejez y él le hizo una túnica de diversos colores. Verso 3. ¿Cierto? ¿Está bien que haya amado más a José? No. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera amado a todos por igual? No sé. ¿O no? No sé cómo sería la historia. Pero Dios obra a través de las causas segundas. ¿Usted tiene que amar más a un hijo? No. Para que usted pueda tener un José. No. ¿Estamos? Por favor, no repita la historia. Esta es la historia de Jacob y José. Por causa de que Jacob amaba más a José, sus hermanos, adivinen lo que ocurrió. La aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Verso 4. Por lo tanto, aquí tenemos una causa. El padre amaba más a uno. Esa causa gatilló que los hermanos odiaran a su hermano José. Ahora, escuche esto. José tuvo 2 sueños. ¿Quién puso los sueños en José? Dios.
Dios intervino directamente en la vida de José, ¿o no? Le puso sueños. Y adivine qué pasaba en estos sueños. Él era el centro, todos se inclinaban a él, ¿o no? Podría haber sido otro sueño, donde la verdad, los hermanos, claramente con este sueño los hermanos lo iban a odiar más, a aborrecer más, ¿o no? Sí. Dios obrando. ¿Era malo el sueño? No. ¿Dios tentó a los hermanos? No. Ellos reaccionaron de acuerdo a su propia concupiscencia, ¿o no? ¿Dios obligó a los hermanos a odiarlo? No. Él tuvo dos sueños. Y mire cómo Dios va dando vistazos de lo que ocurriría en 22 años más. ¿O no? Los sueños se trataban de los manojos de trigo, uno, donde se inclinaban a otro, y el sol, la luna y 11 estrellas le hacen reverencia. Verso 8 dice, los hermanos le dicen, ¿reinarás tú sobre nosotros acaso? ¿O señorearás sobre nosotros? ¿Y qué ocurrió? Le aborrecieron más. Ni su padre ni hermanos le creen. Los hermanos le envidiaban más y su padre tampoco le cree, pero dice la Escritura que Jacob meditaba en eso. ¿Sí? Luego usted sabe que su padre lo manda a ver a sus hermanos que están apacentando ovejas en Siquem. ¿Sí? Los hermanos están en Siquem apacentando ovejas. El regalón se quedó en la casa y fue enviado para ver cómo estaba la cosa y que le trajera un reporte. Sus hermanos llegan, cuando él va llegando donde sus hermanos lo miran desde lejos. ¿Y qué se les ocurre? Versículo 20. Primero dicen, ahí viene el soñador, obvio. Versículo 20, miren lo que dicen los hermanos. Matémosle. Y echémosle en un pozo seco. Rubén dice, parece que el que más temor de Dios tenía, Rubén dice, no lo matemos, dejémoslo en el pozo, pero no lo maten. Lo dejan en la cisterna y ven una compañía de ismaelitas. Y usted dirá, justo aparecieron los ismaelitas. ¿O no? El azar, el destino. Bueno, yo digo, Dios gobierna. Venían los ismaelitas, una compañía. Judá dice, mejor vendámoslo. Y José fue vendido por 20 piezas de plata. Rubén no sabe de este asunto, se entera y bueno, llevan la túnica a Jacob y dicen que murió, que una bestia lo despedazó. Recuerda el sueño. ¿Dónde llega José? Llega a Egipto. Llega a Egipto a un oficial del faraón, capitán de la guardia. Génesis 39, seguimos ahí. ¿Dónde llegó? Llegó a Egipto, ¿dónde? Potifar. Ahora, imagínense cómo estaba José. ¿Ya? O sea, no pierdan de vista cómo estaba José. No creo que haya estado bien. ¿Sí? No sé cuánto entendía. Sí sé que algo sabía de lo que Dios le había prometido a quién,
a su bisabuelo, a Abraham, y que Dios había ratificado el pacto dado a Abraham, se lo ratificó a Isaac y a Jacob. Seguramente su alma fue sostenida por lo que Dios había pactado y había prometido, pero aún así son circunstancias bastante adversas, preparadas providencialmente ¿por quién? Por Dios. Ojo con lo que le esté ocurriendo a su vida. ¿Por qué yo? Bueno, si usted ama al Señor, si usted se conduce amando su palabra revelada, ama al Señor, hermanos, estoy seguro que todo lo que usted está viviendo es lo que Dios quiere que usted viva en este tiempo. Llegó donde Potifar, imagínense cómo estaba José. Está sufriendo lejos de la familia, odiado por sus hermanos, lejos de su padre, con 17 años. En otro país. Olvídese de las comodidades. Fue vendido como esclavo. ¿Ah? El hambre y todas estas cosas que nosotros de alguna manera lo ponemos sobre la mesa a la hora de estar bien con Dios. Mire lo que dice el versículo 2, y esto es extraordinario para mi vida y para usted también. Dice, mas Jehová estaba con José. O sea, el mismo que preparó estas obras providencialmente en la eternidad, que se están cumpliendo a través de las causas segundas, a través de muchos entes, el mismo que te puso ahí, es el mismo que sostenía la vida de José. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Santo Dios. Prosperar en el desierto con todas las circunstancias adversas. Solo Dios puede hacer eso en el alma de una persona. Prosperar a pesar de las circunstancias, prosperar a pesar de las adversidades, prosperar a causa de las persecuciones y sufrimientos. Y Jehová estaba con José. Y Potifar vio que la mano de Jehová estaba con él. O sea, fue evidente para Potifar. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Fue así con José, porque había un plan. O sea, si usted ve a alguien con estas habilidades, donde todo lo cuanto usted tiene se lo entrega y lo hace prosperar al doble, al triple, ¿usted qué hace con él? Lo nombra mayordomo de su casa, ¿o no? Una mina de oro. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Le entregó todo. A causa de José, Jehová bendecía la casa de Potifar. Diga conmigo, todo estaba bien. ¿Hasta qué? La mujer de Potifar puso los ojos en José. Dios obra a través de causas segundas, pero Él no es autor del pecado. ¿Sí? Versículo 9. José le dice, tú eres su mujer. 17 años, 18 años. Tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y mire esta frase. Y pecaría contra Dios. Él se guardó.
Él sabía. Él amaba al Señor. Eso fue entrenado en su casa, que él tenía que guardarse para él. Diga conmigo, purificación, santidad. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Él se mantuvo fiel a Dios. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Usted lo sabe? ¿Para dónde se fue? A la cárcel. Versículo 20, se fue a la cárcel donde estaban los presos del rey, de Faraón. Versículo 21, nuevamente. Pero Jehová estaba con José. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios no desampara a pesar de la adversidad. Ahora José era el jefe de la cárcel. Cuidaba a todos los presos. Qué suerte, ¿cierto? Qué suerte. Versículo 23. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 40. Estando él en la cárcel y justo en esa cárcel particular, envían al copero y el panadero del rey. Justo. Y quedaron a cargo de José. Y justo tuvieron cada uno un sueño. Usted sabe, José interpreta los sueños. Dios pone el sueño. Dios le da la capacidad a José para interpretar los sueños. Dios envía a la cárcel a José para que se conecte con lo que Dios ya había preparado en la eternidad. Ya estaban esperando en la historia el copero y el panadero. ¿O no lo ve así usted? Yo sí. ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Pero ellos no saben. José interpreta los sueños. La interpretación es correcta. El jefe de los panaderos muere y el jefe de los coperos vive, ¿o no? Y el copero fue restaurado al trabajo con el rey. ¿Qué le pide José? Oye, acuérdate de mí cuando estés con el rey. ¿Se acordó? No se acordó. Pero se le olvidó, dice el versículo 23. Génesis 41. Pasaron 2 años que José estuvo en la cárcel después de este episodio. 2 años. ¿Quién lo tenía en la cárcel? Alguien podría decir, José podría haber dicho, mis hermanos. ¿O no? Es como uno va conectando con causas naturales cuando Dios no está presente en la historia. ¿Sí? Marianela estuvo muchos años en Venezuela, a puerta de tomar el vuelo. ¿La culpa la tiene la aerolínea? No. Marianela ama al Señor y el Señor en su previdencia le dijo todavía no. Y paz. 1 año y 4 meses estuvo esperando el próximo vuelo.
¿Ah? Paz. Hay que vivir como que Dios lo está gobernando todo, porque es un hecho. Es un hecho. Si tú no crees en Dios, que Dios lo gobierna todo, hermano, búscate otro Dios. Pasaron 2 años y justo Faraón tuvo un sueño. Justo. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Cuando usted le cuente la historia de José a sus hijos, hermano, por favor, resalte la providencia de Dios para que ellos vayan conociendo desde pequeño quién es Dios. No contamos historias para entretener. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las flacas devoraban a las vacas gordas. ¿Sí? Justo Faraón no tiene a nadie que le interprete el sueño. Qué coincidencia. Dios gobierna a través de las decisiones de los hombres. ¿Quién se acordó de José? El copero. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. No te puedes presentar en ese estado delante del rey, por lo tanto, se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Faraón le pide que interprete su sueño, José le deja claro. Él dice, no está en mí, versículo 16, Dios será el que da respuesta propicia a Faraón. No soy yo, es Dios. Faraón le cuenta el sueño, versículo 28. José interpreta el sueño y no solo lo interpreta, sino que les da las estrategias, las políticas que él tiene que seguir para que Egipto y sus alrededores no se mueran de hambre. Usted sabe, 7 vacas gordas, cosecha abundante, ¿cierto? 7 años de cosecha abundante, después de los 7 años, 7 años de que no va a haber cosecha. Por lo tanto, las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas. Ahora le pregunto, ¿quién decretó en la eternidad que iban a haber 7 años de cosecha abundante y 7 años de que no iba a haber cosecha? ¿Quién? Dios. O justo la naturaleza que opera independientemente a Dios, justo hubo una sequía y el río, y se secó el río y, hermanos, ahórrese toda esa respuesta científica y abrace a su Dios. José le dice a Faraón lo que Dios va a hacer, Dios gobernando la materia inanimada, ¿cierto? Versículos 29 y 30, 7 años de gran abundancia, seguido de 7 años de hambre, donde el hambre consumirá la tierra. José le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner un varón sabio sobre todo Egipto, gobernador, y recaudar el quinto de toda la cosecha por los 7 años. Ahí está la estrategia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, no solo era interpretar el sueño, sino que además, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¡Qué suerte! Dios, el faraón escogió a José. ¿Ah? Y lo puso como primer ministro de toda la nación. Usted va viendo los innumerables eventos con la cantidad de personas involucradas y cómo Dios va orando a través de las causas segundas. ¿Ah? Esto es impresionante.
Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, sobre todo Egipto. Primer ministro. Porque los hermanos lo envidiaban y lo envidiaban porque el padre lo amaba más. ¡No! Dios obra a través de las causas segundas. Versículo 46. 30 años tenía José cuando se presentó frente a Faraón y fue primer ministro. Llevaba 13 años sin ver a su padre y a sus hermanos, con una infinidad de circunstancias difíciles de soportar. Pero usted ha visto que reiteradamente el Señor dice, la Escritura dice, pero Jehová estaba con José. Y si el Señor está con nosotros, hermanos, toda circunstancia se puede sobrellevar. Versículo 54. ¿Qué ocurrió? O sea, imagínense que Dios no gobierne la materia inanimada. Y que los 7 años no hayan sido al revés. Primero la flaca, después la gorda. O sea, ¿dónde queda todo? Comenzó a venir los 7 años de hambres porque Dios lo había decretado. Y todos venían a comprar con José. Génesis 42, ¿qué ocurre? Comenzó la hambruna, comenzó el hambre. Y Jacob dice, le manda a sus hijos que fuera a Egipto a comprar alimentos. ¿Se acuerdan el sueño de José? Dios va entretejiendo todo según lo que Él determinó. ¿Se puede entender? No. ¿Es un hecho? Sí. ¿Es real? Sí. ¿Está en la Escritura? Sí. Y la Escritura es autoridad para nuestra vida. Versículo 2. Y dijo, he aquí yo he oído que hay víver en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Bueno, usted sabe, José los trata como espías, se queda uno y pide que vuelvan con Benjamín, ¿o no? Versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Lo que le está ocurriendo, ellos dicen que Dios está tomando asunto en lo que ellos habían decidido. Versículo 22, Rubén dice, ¿no hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Quién pecó? Ellos pecaron. Dios no los manipuló. Y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Dios no lo obligó a pecar, pero Dios gobernó a través de sus acciones. Génesis 43, vamos rápido. Ellos regresan con Benjamín y cena con ellos. Génesis 44, José sigue poniendo a prueba a sus hermanos. Y acá quería llegar, me demoré. Génesis 45 del 1 al 8. José se da a conocer a sus hermanos y se reencuentra con ellos después de 22 años.
Génesis 45:3 dice: y dijo José a sus hermanos, cuando él se da a conocer: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Lo primero que le pregunta. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Versículo 5. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. ¿Por qué no los odia? ¿Por qué no los odia? ¿Por qué su alma responde de esta manera frente a sus hermanos? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios mío, ay de mí que soy pecador, que estoy frente a un Dios que lo gobierna todo, lo sabe todo, que sus caminos son justos, sabios. ¿Por qué José no respondió con odio? ¿Cuál es la respuesta? José sabía que Dios es soberano. Él sabía que Dios obra providencialmente en la historia. José sabía que había un pacto. José sabía que Dios había hecho un pacto con su bisabuelo. Sabía que él era cuarta generación. Sabía que Dios había hecho un milagro en Sara para tener a Isaac. Sabía que la esposa de Isaac era también infértil. Sabía quién era Dios. Sabía que habían promesas, sabía que Dios había pactado. Y probablemente no lo sabía todo, no lo entendía todo. Pero creo que cuando se fueron desarrollando los hechos, él fue conectando por su espíritu lo que Dios había prometido. Y eso sostuvo su alma y guardó su alma del rencor, del odio. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Estuvo 22 años sin sus hermanos. Dios gobierna providencialmente en todos los asuntos de la vida, tanto a través de acciones buenas y acciones malas. Génesis 46, José trae a su familia a Egipto. Versículo 1, Jacob primero ofrece sacrificios a Dios, lo que hace un padre de familia. Versículo 3, y dijo lo que Jehová le dice a Jacob: yo soy Dios. Lo primero que tiene que saber un padre. Y le recuerda: el Dios de tu padre, le dice a Jacob. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación.
Dios reforzando lo que Él había pactado en sí mismo. 4, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, que es Jacob, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. 22 años. Dios tarda, pero cumple. Los miércoles estamos orando. Dios puede tardar, sí, pero cumple. Estamos orando por salvación de nuestros hijos, de los esposos inconversos, de las mujeres. Dios puede tardar, pero cumple. Versículo 30 del 46. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Génesis 47, la familia de Jacob se establece en Gosén. Y el versículo 13 particularmente dice: no había pan en toda la tierra. Y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Dios le había dicho a Abraham que le prometía descendencia. También le dijo que iban a ser esclavos, ¿o no? ¿Cuántos años? 400 años en Egipto. ¿Se cumplió? Se cumplió. Dios es soberano. Estamos viendo el desarrollo de lo que Él decretó en la eternidad. Segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día. Génesis 48. Jacob está a punto de fallecer. Y Jacob bendice a los hijos de José, que eran Manasés y Efraín. Jacob está por morir. Y aquí ocurre una particularidad. Jacob está bendiciendo al menor primero antes que al mayor. Y José dice: no, padre, así no es. Y él dice: así está bien. Así Dios lo ha dicho. Así tiene que ser. Dios escoge soberanamente. Versículo 4, y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de nación y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Le habla a los hijos de José. José no entiende por qué la bendición va sobre el menor y no sobre el mayor. Versículo 21, y dijo Israel a José: he aquí yo muero. Esto es lo que debe decir todo padre de familia, pero Dios estará con vosotros. ¿Ah? Mi padre me dijo: yo me voy, pero ustedes estarán bien. Crean a la palabra. Dios le dio el privilegio a mi padre de poder reunirnos, orar por nosotros, como lo hizo Jacob con sus hijos, y declarar palabras sobre cada uno de nosotros. Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Génesis 49. Jacob ora por sus hijos y luego fallece. Génesis 50, José llora por su padre y lo sepulta. Y quiero leer Génesis 50 del 15 al 21 para ir cerrando. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron:
¿Qué dijeron los hermanos? Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diré a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ya no está el padre. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Dios gobierna. Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José. Y aquí en la respuesta se ve cómo el alma ha sido procesada. En 22 años. ¿Cómo actuamos frente a las circunstancias? ¿Cómo actúas tú frente a determinadas circunstancias de la vida difíciles y a veces injustas? Que ya lo resolvimos con mansedumbre, ¿cierto? Y le respondió José: no temáis. Y miren esto: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y esto es tremendo. Para mantener en vida mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dios gobierna. Versículo 23. José vive 110 años. Versículo 23 dice: y vio José los hijos de Efraín. Vio los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados. Y esto me fascina. Fueron criados sobre las rodillas de José. ¿Y usted qué cree que hacía José? ¿Le colocaba Netflix para entretenerlo? ¿Ah? No, hermanos. Los monitos seguro jugaban. Uy, pero las historias. Dios hizo esto, Dios dijo esto, Dios hizo esto con Abraham, Dios hizo esto con Isaac, Dios hizo esto con Jacob, con tu bisabuelo, no sé cómo se dicen más hacia arriba, tatarabuelo. Dios cumple sus promesas, Dios gobierna la historia. Este es el Dios al cual servimos. Fueron criados sobre las rodillas de José. Eso es lo que hace un abuelo piadoso. Versículo 24, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró nuevamente. Hermanos, juró a Abraham, Isaac y Jacob. Hay muchos hechos objetivos que Dios está gobernando la historia. Este aspecto de la providencia de Dios, la concurrencia, es gloriosa.
Él cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas, sin violar la libertad de dichas voluntades. Nos ponemos de pie. Y les pido a MPC que puedan subir rápidamente. Te digo algo, no hemos terminado. Cuando llegues al cielo, vas a mirar tu historia. Vas a mirar tu vida. Y vas a quedar maravillado cómo Dios ha obrado providencialmente en tu vida. A través de todas las circunstancias, a través de todas las personas, a través de todos los sufrimientos. La historia es escrita por mi Dios y por tu Dios. Miles de eventos, miles de personas, circunstancias. Dios obra. Cuando usted lea los evangelios, hay una frase recurrente. Y esta es la frase: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Oh. Nos alegramos porque se cumplió, pero nunca vemos cómo se cumplió. ¿O no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El nacimiento de nuestro Señor, su ida a Egipto, su llegada a Nazaret, su centro de operación en Capernaum, cuando sana a muchos enfermos, su entrada triunfal, su muerte y resurrección. La Escritura dijo que iban a repartir sus vestidos y se repartieron sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta 500 años antes, 600 años antes. Dios mío. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Otra profecía: no será quebrado hueso suyo. Y otra que dicen: mirarán al que traspasaron. Quiero decirte algo, se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Dios en su providencia entretejió millones de eventos, decisiones, motivaciones. Y Él está por encima de todo, gobernándolo todo para sus fines santos, sabios y justos. Muchos miran cómo Dios, por su omnisciencia, conoce todo. Lo sabe todo, conocimiento anticipado. Y vemos que las profecías de Dios se cumplen, pero no vemos, no ponemos atención los infinitos eventos, motivos, decisiones, circunstancias que Dios tuvo que obrar. Hermano, alaba a este Dios que está gobernándolo todo. No solo Él preserva, que es glorioso. No solo Él gobierna, que es glorioso, sino que además Él gobierna a través de las voluntades humanas, que es un gran misterio, es un abismo de misterio. No lo comprendemos, pero lo abrazamos, porque hay hechos objetivos que evidencian que hay un Dios que está gobernando todo. La providencia de Dios es gloriosa. Sus caminos son misteriosos, insondables.
Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, sus decisiones, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Te amamos, Señor. Te honramos. Tú lo gobiernas todo. Tú lo gobiernas todo. Que podamos exaltar, alabar su providencia. Dios tiene el control de la historia. Todo va de acuerdo a lo que Él determinó. Todo cuanto nos ocurre son las obras providenciales que Él preparó en la eternidad. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Quiero terminar recordando la definición que dimos de John MacArthur respecto a la providencia. Escuche esto, porque esto ya le va a dar más sentido a su entendimiento. John MacArthur dice: la providencia es el gobierno de Dios en toda la historia, sin interrupciones, sin suspensión, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, para lograr exactamente sus propios propósitos mediante los eventos y comportamientos personales de sus criaturas. De modo que todo cuanto se junta no hace nada más que lograr exactamente lo que Él pretende. Es demasiado asombroso como para siquiera comprenderlo. Todos los comportamientos libres de las personas, generados por un innúmero infinito de actitudes, motivos, elecciones, acciones y reacciones inexplicables, Dios entrelaza meticulosamente para cumplir perfectamente su voluntad, para una demostración de su sabiduría y poder mucho más que un milagro. La constante y asombrosa sabiduría y poder de Dios, la providencia, opera todo el tiempo, cada milisegundo, y se ve de manera dramática en el asombroso control divino exhibido a lo largo de toda la historia.